y hay investigación, y estos son dos elementos a los que todo el mundo tiene acceso, y hay muchísima competencia que está surgiendo de lugares que antes no se hubiera imaginado uno que habría. Así que hay las organizaciones autocráticas que tienen un solo enfoque de toma de decisiones se van a dar cuenta que ellos no pueden moverse a la velocidad que deben para poderse manejar a nivel competitivo en todo el mundo. Así que yo le animo a que usted eduque un poco a la gerencia de su empresa en la mejor forma posible y le deseo buena suerte. La siguiente pregunta nos la formulan del Instituto Tecnológico de Tlalnepantla, en Tlalnepantla, Estado de México. Adelante. Muy buenos días. ¿Cómo se debe aplicar benchmarking en la administración de una institución educativa hacia un enfoque de calidad total? In education. El uso del benchmarking en un ambiente educativo es nuevo, sin embargo, está ya ocurriendo y podríamos mencionar algunos ejemplos. En la educación en general, lo que se llama desde el nivel de kindergarten hasta el 12º grado de escuela, hay mucho intercambio de información. Los distritos escolares siempre están comparándose el uno al otro y cuán confiables sean esos datos, por supuesto, es una pregunta que hay que hacerse, y cuán bien entiendan ellos sobre esas cifras y cómo se manejan las cifras. Así que en Estados Unidos se ve que hay más y más educadores que están buscando, que están mirando hacia el proceso del benchmarking como una forma de hacer las comparaciones y entender mejor por qué es que ciertas escuelas operan con más efectividad y algunos distritos escolares tienen más o menos éxito. Por ejemplo, la Universidad de Minnesota, que es un ambiente de calidad total y practica el benchmarking, por ejemplo, y la Universidad de Oregon, que también es una de las que están a la vanguardia de muchas otras, por ejemplo, la MIT, la Harvard. Todas estas universidades, o a nivel de las escuelas primarias y secundarias, por ejemplo, el Distrito Escolar de Sacramento y aquí el de San Diego. El Distrito Escolar, por ejemplo, en Arizona, en Gilbert, Arizona, son algunos de los lugares educativos donde está ocurriendo ya el benchmarking, donde se está dando. Y no hay nada que impida a las instituciones educativas hacer un benchmarking con las organizaciones del sector público, por ejemplo, gubernamental, de empresas de operación pública o incluso con empresas privadas. Hay una serie de organizaciones, una serie de cosas que las organizaciones hacen, universidades, empresas de petróleo, por ejemplo. Todas estas organizaciones practican el benchmarking. Yo no tendría ninguna duda en contactarlos y hablar sobre este tema de benchmarking e intercambiar información. Tampoco tiene que circunscribirse al medio educativo únicamente. Hay muchísimos otros socios y que se pueden contactar. Escuchemos ahora la pregunta que nos hace uno de los participantes en nuestra videoconferencia de hoy desde Tuxtla Gutiérrez, en el estado de Chiapas, del Instituto Tecnológico. Siga. Sí, mire, de aquí del Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, la pregunta es, ¿cómo saber el grado de certidumbre de la información del asociado o competencia? Esa es una pregunta muy buena. Creo yo que usted tal vez me dejó un poco seco aquí porque volvemos al tema de la ética. Creo que hay dos cosas que discutir. En primer lugar, si usted ha visto primero su trabajo, el proceso de su trabajo, y usted ha efectuado un diagrama de flujo, entonces usted sabe exactamente de qué está hablando. Y la mayoría de los datos que usted ha reunido en entrevistas personales o de los datos que usted ha reunido que son de conocimiento público, todo eso se puede
puede verificar por una serie de fuentes. Y si en algún momento usted se entera de que una organización a propósito le ha dado a usted información falsa sin dar ejemplos, le voy a decir que eso ya ha ocurrido, y por supuesto, como han ocurrido muchas otras cosas en este intercambio de información, pero las normas éticas de los que practican benchmarking dicen que nosotros con esas organizaciones no debemos trabajar porque no queremos volver a tener relaciones con este tipo de empresas, y eso es lo que determina el éxito o el fracaso del benchmarking, la capacidad de confiar en la otra persona. Así que si no se puede confiar, entonces el proceso no tendrá éxito. Francamente, sí ha habido casos de este tipo, pero han sido sumamente contados, y creo que la mayoría de todos nosotros tenemos estamos a otro nivel como para hacer ese tipo de cosas. Esta pregunta viene de la Universidad Tecnológica del Norte de Guanajuato, Dolores Hidalgo, Guanajuato. Siga. Muy buenos días. Estamos reunidos en esta universidad, autoridades de la ciudad, estudiantes y empresarios, siguiendo paso a paso, en detalle, la secuencia de esta interesante universidad, motivo por lo cual posteriormente tendremos la oportunidad de discutir y analizar. En este momento, nosotros deseamos hacer esta pregunta. ¿Qué recomendaciones propone usted para vencer las barreras de la gente que teme el hecho de obsequiar información? Entiendo la pregunta, pero no estoy seguro de si usted está hablando dentro o fuera de su organización. Es más o menos como cuando uno aprende a nadar. Uno tiene que lanzarse al agua y empezar. El tipo de cosas que expresó Armando es que este es un proceso vivencial, esta es una experiencia de aprendizaje, y solamente se puede superar los obstáculos y la renuencia a entregar información cuando uno hace benchmarking. Es como a escribir se aprende escribiendo, igualmente con el benchmarking. Y la clave es buscar los casos de estudio, los casos que son ejemplo de personas que han aplicado este método con mucho éxito. Mi organización, la Xerox, por ejemplo, la empresa Federal Express, la Motorola, la Toyota, son empresas como por ejemplo también la General Motors, Procter & Gamble, y hay muchas otras empresas que han tenido mucho éxito en el intercambio de información con otras organizaciones y que han aprendido de este proceso y que han aprovechado todo este aprendizaje y han podido superar toda esta renuencia o reticencia a entregar información, y cada vez más se va superando el obstáculo, pero se hace con la misma práctica y hay que empezar y hacerlo. Y otra vez le digo que si al comienzo usted se reúne con un grupo de la organización que no son competidores, de lo que no tienen por qué aventajar a nadie, y sencillamente es un intercambio libre y abierto. Entonces, en algunas organizaciones ya se está haciendo esto, como por ejemplo las organizaciones de recursos humanos que intercambian información sobre compensación o estudios de compensación. Eso también es una forma de benchmarking que ya se ha estado haciendo durante algún tiempo. Hay ejemplos, y lo que yo les diría es lanzarse al agua y empezar a nadar. Gracias. Ahora los dejamos con el señor Finnegan en la conclusión de su presentación de hoy. Cambiemos un poquito de dirección y consideremos algunos de los cambios que impactan hoy en día a nuestras organizaciones y a nosotros mismos como tomadores de decisiones. Específicamente quiero comentar con ustedes cómo se relaciona benchmarking con los conceptos de calidad total, administración del desempeño, desarrollo de una organización pensante y reingeniería. Comenzaremos con calidad total.
En mi opinión, cualquier organización que aspira al estatus de clase mundial no lo podrá lograr sin benchmarking, porque este es el enfoque más práctico que tenemos para guiar cualquier proceso de mejoramiento continuo. Benchmarking nos permite definir las cosas más importantes que debemos mejorar y las mejores estrategias para hacerlo. Nuestros competidores siempre estarán enfocados hacia el mejoramiento de su rendimiento para alcanzar mayores niveles de satisfacción al cliente. Lograr una ventaja sobre estos competidores es la misión de benchmarking. Por ello, benchmarking debe ser un elemento clave de cualquier estrategia de calidad total. La pregunta no es si las organizaciones con programa de calidad deben de introducir benchmarking, sino cómo lo deben de hacer. El fortalecimiento de la calidad, es decir, mejoramiento continuo y satisfacción del cliente, y el involucramiento del personal son usualmente aceptados como los dos elementos básicos de un programa de administración de calidad total, TQM. Para implementar con efectividad TQM en una organización, esta tiene que motivar a todo el personal hacia los esfuerzos de mejoramiento continuo para lograr mayor satisfacción al cliente. Pero ¿cuáles esfuerzos de mejoramiento continuo? Ahí es donde benchmarking entra. El enfoque hacia los procesos de trabajo ayuda a ubicar la importancia de benchmarking en un programa de calidad total. Primero, calidad se define generalmente como la satisfacción de los requerimientos del cliente. Esta definición sugiere que existe un cliente y un proveedor, que los procesos funcionales de trabajo son una cadena de segmentos de un proceso, consistiendo de uno de entrada o insumo, y una actividad que produce una salida o producto. Yo represento un insumo para usted le agrega valor y lo pasa a otro. En este ejemplo, yo soy el proveedor y usted es el cliente. Yo trato de satisfacer sus requerimientos. Al agregar valor, usted actúa como proveedor de otro cliente. Usted, en este caso, trata de cumplir los requerimientos de aquel. Por lo tanto, así como cada función tiene una entrada o insumo, una actividad o proceso y una salida o producto, cada función también tiene clientes y proveedores. Benchmarking permite a una función o a una organización evolucionar para convertirse en mejor visto como un modelo de cliente o un modelo de proveedor a través del análisis de sus propios procesos y los de su competidor. Nuevamente, el énfasis aquí es sobre los procesos de trabajo. Un proveedor modelo sabe lo que quiere el cliente y utiliza los procesos más eficientes para entregar lo que usted quiere. Un cliente modelo se asegura que todos los procesos internos funcionen con eficiencia y que los proveedores externos entreguen solo lo que es necesario para asegurar que los requerimientos de ese cliente externo se satisfagan. Ciertamente, la administración en el pasado parecería más fácil cuando las organizaciones podían fijar metas cuantitativas de utilidades y ya, hoy en día, sin embargo, todos sabemos que los negocios no pueden sobrevivir solo cumpliendo con parámetros financieros. Las organizaciones tienen que aprender a administrar procesos y sistemas complejos que pudieran involucrar a muchos departamentos y funciones de trabajo. En el nuevo mundo de administración de procesos, las organizaciones están utilizando amplios indicadores de rendimiento, tanto financieros como no financieros. El nivel directivo debe asegurar que se realicen las mediciones y que éstas se encaminen hacia mejoras prácticas de trabajo. Ahora vivimos una revolución de administración de rendimiento o productividad. En este aspecto existen 4 importantes cambios de perspectiva cruciales para tomadores de decisiones modernos. Primero, la aceptación y reconocimiento de lo que se mide es lo que se va a manejar y mejorar. Como dijo Dave Kearns, espero ver mañana lo que usted inspecciona ahora. Segundo, la aceptación o reconocimiento que la satisfacción al cliente es la máxima medida o benchmark. Tercero, la aceptación de que muchos parámetros no financieros pueden ayudar a lograr calidad total. Cuarto, el reconocimiento de la revolución de la información que vivimos permite a las organizaciones de hoy almacenar, distribuir y analizar más datos que nunca y todo ello a bajo costo. Al considerar las medidas de rendimiento, debemos definir 4 dimensiones importantes. Primero, el enfoque de medición. Determinar dónde se crea el valor de acuerdo al cliente dentro de un área de trabajo o proceso. Dónde se reduce el valor a través de altos costos, errores, revisiones o accidentes. Y en dónde se desvía la productividad de los estándares establecidos.
Véalo de esta manera. Si el cliente pudiera ver los procesos que produce el producto que compra, ¿pagaría el precio que pedimos? Segundo, la perspectiva de la medición. Las organizaciones de alta productividad tienden a utilizar medidas proactivas, las cuales son indicadores adelantados que ayudan a anticiparse a los resultados. Estos evitan el uso de medidas reactivas o indicadores retrasados, los cuales dan una perspectiva solo sobre tareas ya realizadas. Estas organizaciones miden para prevenir, no para corregir. Tercero, las mediciones no se controlan a sí mismas. Es tarea de los administradores y su personal. Si no cuenta con sistemas formales para asegurar la efectividad de mediciones, nunca estará seguro de que sus niveles de rendimiento. Finalmente, la dimensión de captación de datos. Después de definir las medidas de rendimiento, los administradores deben poder recopilar los datos para monitorear el desempeño. No es suficiente diseñar una medida muy sofisticada para un objetivo clave si los datos que se requieren no se pueden obtener. Todos estos elementos son importantes porque permiten a los proponentes de un rendimiento superior tener una serie de parámetros que, por un lado, reflejan la interacción entre las diferentes partes del proceso o sistema y, por otro, facilitan el análisis crítico de la productividad global del proceso o sistema del trabajo. Robert S. Kaplan y David P. Norton han conceptualizado un sistema de medición que incorpora medidas financieras y de operación en un sistema integrado de indicadores de rendimiento. Ellos lo llaman a su enfoque la boleta de calificaciones balanceadas. El concepto nace del deseo de una organización para ser necesario para que sus clientes la clasifiquen como la número 1. En términos de valor total del producto o servicio que se les entregó. La boleta balanceada tiene por lo menos 4 elementos. Primero, la perspectiva financiera que pregunta, si tenemos éxito, ¿cómo veremos hacia nuestros accionistas? Esta perspectiva tiene 2 dimensiones, rentabilidad, crecimiento y valor del accionista. Segundo, la perspectiva del cliente que pregunta, para alcanzar nuestra visión, ¿cómo debemos ver a nuestros clientes? Esta perspectiva tiene 4 dimensiones, tiempo, calidad, rendimiento y servicio, y costo de exclusividad. Tercero, la perspectiva de la operación interna que pregunta, para ser felices a nuestros clientes, ¿en qué procesos de trabajo debemos ser los mejores? Esta perspectiva incluye 3 dimensiones, duración del ciclo, calidad y productividad. Cuarto, la perspectiva de innovación y aprendizaje que pregunta, para alcanzar nuestra visión, ¿cómo debe nuestra organización aprender, mejorar y crear valor en forma continua? Esta perspectiva se orienta hacia la innovación, la educación y el entrenamiento continuo y hacia los activos intelectuales. Esta nueva perspectiva reconoce que muchas organizaciones de hoy están convirtiéndose en organizaciones de aprendizaje para poder lograr una ventaja competitiva. La meta de benchmarking es aprender las mejores formas de hacer las cosas y adoptarlas rápidamente. El deseo de pedir ideas prestadas, diametralmente opuesto al terrible síndrome de solo inventado aquí, es la clave para este tipo de aprendizaje acelerado. Muchas organizaciones ahora han descubierto una nueva habilidad de organizacional muy original, el aprendizaje rápido. La organización que puede aprender rápidamente es la mejor que puede realizar el cambio. El tipo de ventaja competitiva más duradera es la de la organización de aprendizaje rápido, organizaciones que se mueven con vigor darwiniano, evolucionando con la creatividad, cambiando ágilmente de mercados y clientes. ¿Qué caracteriza a esas organizaciones? Ellas capacitan a su personal con rapidez y efectividad, fomentando el estudio, reduciendo errores y acelerando los tiempos de producción, entrega y servicio. Ellas atraen a personal que aprende rápido y responsable, receptivo y maduro. Ellas aprovechan los éxitos del pasado y también las fallas para mejorar continuamente sus procesos y servicios. Ellas adaptan novedades rápidamente y, puesto que escuchan a sus clientes, hacen innovaciones con agilidad.
Ellas consideran en todo momento los tiempos invariablemente, se concentran en la reducción de tiempos de ciclos y en la simplificación de procesos. La rutina de trabajo hace que muchas organizaciones no sean de aprendizaje rápido y las de gran tamaño tienden a favorecer el concepto de control y no de velocidad. Muchas empresas pequeñas tienden a importar buenas ideas de afuera. ¿Por qué? Porque estas casi nunca tienen el personal y el capital para desarrollar sistemas complejos internamente. Para sobrevivir, las empresas pequeñas tienen que ser rápidas, flexibles, decididas, oportunistas y ágiles para observar de los demás. ¿Hay algo que pueda hacer que las grandes organizaciones redescubran el proceso de adaptación creativa? Sí, la competencia interna y las presiones del mercado. Ejemplos son Motorola, Milliken, General Electric y Xerox. Todas ellas organizaciones que reconocen el pedirle prestado al mejor no es solo una llave para el aprendizaje, sino una especie de táctica entre colegas esencial para la sobrevivencia. En General Electric, el presidente Jack Welch ordenó fomentar las mejores prácticas en todas las áreas de su empresa y dijo, las mejores prácticas han legitimizado el plagio. ¿Hay estudios que clarifican y validan el aprendizaje que se logra con benchmarking? Sí. Investigadoras del Harvard Business School han identificado 4 tipos de aprendizaje organizacional. Aprendizaje foráneo o de otros, simulación, por prototipos y aprendizaje interactivo o en línea. Cada tipo de aprendizaje es importante, pero el estudio de Harvard nos indica que el aprendizaje foráneo es menos costoso porque es más rápido que los demás. Además, este tipo de aprendizaje abre a la organización a ideas y experiencias externas. En otras palabras, nos puede liberar de aprisionamiento por nuestros propios paradigmas. El sustento de este enfoque es muy simple. Es bien sabido que en la mayoría de los casos el avance incremental o cambio lento tiende a generarse desde dentro, pero el avance rápido, el cambio de revolucionario o drástico, generalmente viene de afuera. Por esto, organizaciones que cultivan el aprendizaje rápido descubren tener una fuente de gran poder y de recursos. En general, las habilidades básicas requeridas para un programa de benchmarking son las de una organización inteligente, una organización que está comprometida a aprender de los demás. Benchmarking tiene ya muchos éxitos comprobados en el mejoramiento de procesos de trabajo a nivel internacional, pero benchmarking apenas comienza a penetrar el proceso de planeación de alto nivel. Esto sigue siendo desafortunado porque sin algunos puntos de referencia externos, los pilares del benchmarking, la planeación estratégica de una organización es el equivalente a volar ciegamente. Solo un aviador miope dejaría de validar sus imágenes visuales utilizando los instrumentos electrónicos que tiene en su tablero o la información de su controlador de tráfico, pero se han registrado varios fracasos famosos de líneas aéreas que pensaban estar volando muy alto comercialmente y de repente fueron derribados por su competencia. ¿Cómo puede fortalecer un programa de benchmarking estratégico el proceso organización llamado administración de rendimiento? Lo puede hacer en 3 aspectos: determinar un lugar que ocupa nuestra organización en relación con las que lo hacen mejor, reafirma la viabilidad de nuestras metas de corto y largo plazo y asegura que nuestra capacidad de operación sea adecuada. En suma, benchmarking es una gran ayuda al indicarnos si nuestros planes para competir con los demás son adecuados. Benchmarking por sí solo nos ayuda muchísimo, pero algunas personas se pudieran preguntar cómo funciona en combinación con un programa de reingeniería. De hecho, los dos enfoques van de la mano. Si buscamos entre la amplia literatura de administración moderna, encontramos que existen 4 enfoques básicos para producir un mejor rendimiento. Mejoramiento continuo, cambio administrado, reestructuración organizacional y reingeniería de procesos. Benchmarking apoya a todos estos tipos de programas. Los 4 enfoques difieren en el grado de cambio que representan, táctico o estratégico, y la velocidad de longevidad de este cambio, inmediato o extendido. El cambio táctico representa mejoras de pequeña escala, por ejemplo, el reforzamiento de algún proceso para producir el porcentaje de defectos. El cambio estratégico abarca mejoras a una mayor escala, por ejemplo, la reducción del tiempo de desarrollo de un nuevo producto en un 50%. El cambio inmediato ocurre rápidamente, dentro de 1 o 3 meses. El cambio extendido se logra durante varios meses o hasta años. Proyectos de reingeniería, por ejemplo, podrían requerir de 2 a 3 años para implementarse en su totalidad. Las 2 dimensiones de cambio mencionadas generan 4 posibilidades de mejoramiento de la productividad,
Primero, el cambio táctico o inmediato o mejoramiento continuo. Benchmarking frecuentemente genera observaciones que conllevan a beneficios permanentes. Por ejemplo, en un caso real, benchmarking liberó de la mediocridad permanente a una empresa de servicio que descubrió que unas cuantas piezas con sobres mal rotulados eran la causa de las grandes demoras de su sistema de distribución de paquetería por correo. Se atacó el problema separando y entregando los paquetes bien rotulados primero, dejando los mal rotulados para su manejo posterior. Por cierto, esta solución la propuso un empleado que utilizaba una carretera de cota para ir a su trabajo, en la cual se operaba una línea de pago de cambio exacto, concepto que se podía aplicar también a la labor de rotular paquetes. Un segundo tipo de cambio es el estratégico inmediato o reestructuración organizacional. Este involucra aspectos como el de la transferencia de áreas funcionales, reestructuraciones de organigrama, compactación y reagrupación de personal. En este ejemplo de este tipo de programa, una organización tenía 10 empresas operativas, más el grupo corporativo, todos ofreciendo programas de desarrollo y entrenamiento ejecutivo. Para ayudar a reducir sus costos, la organización inició un programa de benchmarking en otras empresas. Eventualmente, la organización clausuró 6 de sus 11 grupos de entrenamiento y amplió las funciones de las otras 5 grupos. Al hacer esto, bajó los costos, eliminó duplicidades y mantuvo la experiencia funcional. Un tercer tipo de cambio es el táctico extendido o cambio administrado. Este abarca una amplia gama de acciones administrativas, tanto reactivas como proactivas. Estas están diseñadas para eliminar errores o problemas, para invertir en tendencias negativas o para asegurar que la productividad operativa satisfaga las expectativas de los directivos. Benchmarking puede aquí ofrecer la manera más efectiva para ayudar a una organización a reconcebir y rediseñar sus procesos básicos de trabajo. El último tipo de cambio es el estratégico extendido o reingeniería de procesos del negocio. Este es un enfoque relativamente reciente hacia el mejoramiento del desempeño, puesto que trata de reinventar la forma de trabajar de su organización. Puede tomar muchos años antes de ponerse completamente en práctica. La base de reingeniería es que comienza con un tablero limpio y tiene pasión por el cambio dramático. Por esta razón, la reingeniería promete mejores espectaculares de entre 30 y 90%. Según Bogart e Inglis, reingeniería involucra un proceso de mejoramiento de 7 pasos. Paso 1. Identifique desde la perspectiva del cliente el proceso estratégico del valor agregado. Paso 2. Dibuje y mida el proceso existente para crear oportunidades de mejoramiento. Paso 3. Escoja la fruta más madura, es decir, haga las mejores que generen los beneficios más inmediatos. Paso 4. Busque las mejores prácticas con benchmarking para desarrollar alternativas al sistema existente. Paso 5. Adapte y enfoques nuevos que sean apropiados. Paso 6. Realice pruebas con el rediseño de proceso recomendado. Y paso 7. Implemente el proceso de reingeniería y mejórelo íntimamente. En años recientes, muchas organizaciones han incorporado esfuerzos de reingeniería. Esas experiencias tienen relevancia tanto para benchmarking como para fortalecer el mismo enfoque de reingeniería. 5 lecciones se han ya aprendido. Primero, para motivar ideas nuevas, siempre necesita estudiar las mejores prácticas de las organizaciones fuera de su ramo de negocios. Segundo, puesto que los factores humanos son tan importantes, estudie las cualidades más sobresalientes de la fuerza de trabajo que está detrás de esas mejores prácticas. Tercero, para evitar duplicidades vergonzosas de esfuerzo, coordine bien las entrevistas y visitas de todos los equipos que realizan benchmarking con las organizaciones asociadas, incluyendo proveedores. Cuarto, coordine los contactos de benchmarking con sus clientes a través de su equipo de ventas. Finalmente, antes de iniciar el proyecto de reingeniería, esté dispuesto a contestar positivamente a 2 preguntas claves. ¿Es el proceso importante estratégicamente? ¿Y es poco competitivo el proceso en la actualidad en cuanto a su rendimiento? Para generar mejoras, las organizaciones de hoy no solo deben de saber de las mejores prácticas de negocios, sino que deben de compartir estos conocimientos con su personal. Esto exige soluciones tanto de hardware como de elementos intangibles o software. El hardware o los sistemas físicos incluyen una gama completa de sistemas de comunicación, entre ellas base de datos, boletines, artículos, videos, informes sobre las competencias y accesos de telecomunicaciones. Se utilizan
tecnologías modernas de instrucciones tales como las videoconferencias y redes de computación para facilitar esas actividades. Muchas empresas que hacen benchmarking crean bases de datos sofisticados con información clave sobre el rendimiento y utilizan correo electrónico para agilizar la comunicación entre el personal. La base de datos computarizadas permiten al manejo flexible de información, pero deben de ser frecuentemente actualizadas, muchas veces al alto costo. Para ser realmente efectiva respecto al correo electrónico, esto es un medio rápido y simple para contactar personas, pero no todo el personal suele utilizar este sistema activamente. Además, la diferencia de las bases de datos, el correo electrónico no tiene una ubicación centralizada para almacenar información. Seguramente que los sistemas de información que utilizaremos más y más dependerá de nuestra disponibilidad de recursos, necesidades esenciales y un ambiente cultural. Pero independientemente de cuál sistema escojamos, esto no nos ayudará si no tenemos el software adecuado. Esto es, los sistemas de manejo y las actitudes que fomenten un ambiente de compartir información sobre cómo hacer mejor las cosas. Sin este software, los conocimientos que ofrecemos de benchmarking serán como los de una biblioteca donde nadie saca un libro. ¿Cómo podemos desarrollar los sistemas blandos o soft que apoyen y fomenten esta cultura de superación? Bueno, se puede comenzar con la capacitación y el entrenamiento, la comunicación y un buen sistema de reconocimiento y recompensas. La educación y la capacitación son fuerzas muy poderosas. Este esfuerzo puede enfocarse directamente hacia la enseñanza de benchmarking, hacia el intercambio de formas de trabajo y hacia el uso de base de datos que facilitan compartir información. Además, podemos motivar el aprendizaje de otros invitando expositores externos a nuestra organización y trayendo ideas, herramientas y prácticas de afuera. En términos de comunicación, algunas de las mejores empresas en el mundo han propuesto enfoques innovadores y adaptables. Empresas tan diferentes como la Xerox, Federal Express, Toyota y Milliken hacen el intercambio de ideas y la evaluación de competidores una parte importante de sus encuentros. Además, se hacen presentaciones de áreas de trabajo para motivar las interacciones entre su personal y la transferencia de información. También utilizan centros de documentación para presentar a su personal las innovaciones y procedimientos de otras empresas. Finalmente, en cuanto a recompensas y reconocimientos, el benchmarking y el mejoramiento operativo se cultiva lo que se siembra. Los sistemas de recompensa son básicos para motivar la adaptación innovadora. Algunas organizaciones apenas comienzan a utilizar estos métodos,